Ok, muchachos, ahora vamos con nuestro tema número 2, que es la osteología. La osteología no es más que el estudio de los huesos, bien, o de nuestro esqueleto, de un punto de vista. ¿Qué sucede? Estamos estudiando anatomía y por qué tenemos que hablar de osteología, miología, todas estas cosas, porque la anatomía de por sí es muy compleja, entonces necesita de una serie de ciencias auxiliares que nos van a facilitar el estudio. Bien. Entonces, vamos a comprender algo de las generalidades de la osteología, porque como sabemos, nuestro esqueleto contiene hueso y cartílago. Por eso es que nosotros decimos que nuestro esqueleto es osteocartilaginoso. Estos son dos tejidos, bien, que forman parte de tejidos de sustancia conjuntiva, que es algo que van a ver en la segunda unidad de histología. Bien, son tejidos especializados, en este caso un tejido de sustancia conjuntiva especializado para el soporte mecánico, bien, para la tracción, para el soporte de peso, como bien pueden saber. Entonces, cuando hablamos de nuestro esqueleto decimos que es osteocartilaginoso. ¿Qué sucede? Esto es algo que necesito que entiendan. Nuestro esqueleto osteocartilaginoso se va a dividir en dos, lo que nosotros llamamos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Tienen que diferenciarlo. Bien, el esqueleto axial va a constar de una serie de huesos diferentes al esqueleto apendicular. El esqueleto axial consta de los huesos que conforman el cráneo, bien, el neuro y el viscerocráneo, la columna vertebral, las costillas o arcos costales, como lo quieran llamar, y también lo que es el esternón, bien, este hueso. Repito, cráneo, con todos los huesos que conforman el cráneo, neurocráneo y viscerocráneo, las 12 costillas, todas las vértebras, desde las cervicales hasta las lumbares y contando las coccygias para hacer el coxis y las sacras para hacer el hueso sacro. Es decir, desde la vértebra cervical número 1 hasta el coxis, toda la columna vertebral, las 12 costillas, el esternón y el cráneo. Eso es el esqueleto axial, así es fácil. El esqueleto pendicular, ¿qué va a hacer, muchachos? Bueno, el resto de lo que no nombré. ¿Qué no nombré? El miembro superior, los huesos que nosotros contamos como el miembro superior y los huesos que nosotros contamos como el miembro inferior. Y aparte de eso, vamos a contar el hueso o los huesos, bien, porque son dos, que conforman la pelvis ósea, que son los huesos coxales. Bien, esto es un hueso que se fusiona después que nacemos y bueno, tiene 3 huesos en su interior, pero eso es algo que en estos momentos realmente no nos compete. Entonces concluimos con que el esqueleto axial es la serie de huesos que le mencioné y el apendicular es los miembros superiores, miembros inferiores y los huesos coxales que forman la pelvis ósea. Bien, estos que están aquí son los coxales, están en verde al lado del sacro y el coxis respectivamente. Ok, entonces yo les dije que nuestro esqueleto era osteocartilaginoso, entonces vamos a entender qué es el hueso y luego vamos a explicar qué es el cartílago. Entonces, el hueso, como bien les dije, es un tejido conjuntivo de sustancia conjuntiva especializado en soporte. Entonces, lo que quiero que se lleven aquí, las funciones del hueso, bueno, estructura de soporte del cuerpo, protectores de los órganos vitales, es decir, el cuerpo es sabio, es decir, los arcos costales me van a proteger lo que es la cavidad pleuropulmonar, los pulmones, la cavidad donde alojamos el corazón. Es decir, las cosas importantes hay que resguardarlas. Entonces, protectores de órganos vitales. El cráneo me protege el encéfalo, la columna vertebral me protege la médula espinal. Protectores de órganos vitales. Depósito de calcio. Más del 99% del calcio de nuestro organismo lo tenemos en los huesos. Bien, palanca sobre la cual actúan los músculos para generar movimiento, es decir, los músculos ejercen una fuerza y podemos mover huesos. Y importante esto, reserva de células protectoras productoras de sangre, que quiere decir que en los huesos alojamos lo que es la médula ósea para la producción de sangre. Eso es algo que ya irán viendo a medida que vayan avanzando en su carrera médica. Ok, continuamos entonces. Vamos a tener que teóricamente vamos a tener lo que es hueso maduro y hueso inmaduro. ¿Qué sucede? En el adulto lo que va a predominar es el hueso maduro y es lo que nos compete realmente. El hueso inmaduro es algo que digamos queda bien en la economía a nivel del adulto en un sitio, pero no es algo que les interese a ustedes saber. Quédense con que todo a efectos prácticos para que lo entiendan bien, el adulto dispone configuración de hueso maduro, así tenemos hueso maduro. Entonces el hueso maduro, que es el que disponemos ya cuando somos adultos, va a poseer dos componentes, que es
el hueso compacto y el hueso esponjoso. Ya esto es algo que vamos a ver a continuación en una imagen. ¿Por qué yo digo que tenemos hueso compacto y hueso esponjoso? Porque vamos a tener que el hueso compacto es denso y va a formar la cubierta exterior de todos los huesos y va a rodear al hueso esponjoso. Quédense con que el hueso compacto es algo más denso que rodea, cubre, es como que yo tengo un regalo y lo forro. Bueno, ese forro, ese papel de regalo que protege al hueso esponjoso se llama hueso compacto. Y el hueso esponjoso es el interior de esa caja de regalo. Es como que el interior, no exactamente el interior, es la caja que está cubierta por hueso esponjoso y que está cubierta por hueso compacto, perdón, y el hueso esponjoso está formado por espículas de hueso que forman cavidades. Imagínense que yo veo una cajita y tiene cavidades, trabéculas, bien. Entonces, en esas cavidades, esas trabéculas van a alojar lo que son las células formadoras de sangre, que es la médula ósea. Entonces quédense con que en el adulto tenemos hueso maduro, que a su vez posee hueso compacto y hueso esponjoso. El compacto lo rodea y protege al esponjoso, y el esponjoso es como una cajita que posee cavidades donde alojamos la médula ósea. Eso es algo que irán viendo a continuación, un tema de verdad muy lindo y muy interesante. Entonces, para el ejemplo vamos a tomar, es decir, yo sé que no hemos visto los tipos de huesos, es algo que vamos a ver a continuación, pero para el ejemplo utilicemos uno de los huesos planos de lo que sería el cráneo. Bien, en este caso esta imagen nos señala, por ejemplo, lo que es el hueso frontal, y entonces vamos a ver que tenemos dos láminas de hueso esponjoso. Vamos a decir que esto es anterior y esta es posterior. Entonces, dos láminas de hueso compacto, perdón, rodeando a lo que es el hueso esponjoso. Se lo dije, imagínense como que una cavidad que posee espacitos. Aquí el hueso esponjoso, como pueden ver, trabéculas, es decir, en unos espacios donde se supone que alojan huesos, células productoras de sangre. Bien, tal vez fuera quedado mejor para este ejemplo un hueso largo, pero básicamente cumple la misma función, y siento que se puede apreciar bastante bien en la imagen, en el sentido de ver la diferenciación, bien, de que este hueso es compacto, literalmente el nombre te lo dice, es rígido, continúa, y este que protege a este, que es el esponjoso, y el esponjoso es literalmente algo que posee muchas trabéculas, digamos, espacios. Bien. Aquí pueden leer algo de periósteo. Bueno, esto no es básicamente más algo que cubre el hueso compacto, pero no se enrollen, quédense con hueso compacto y hueso esponjoso. Lo que pasa es que la imagen dice periósteo, pero es algo que ya van a entender en histología cuando vean el tejido óseo. Bien, entonces les dije que esto era un hueso plano, bien, lo que tenemos aquí en el cráneo, pero ahora vamos concretamente lo que es la clasificación de los huesos. Vamos a tener que los huesos se van a clasificar según su forma. Como bien ya les dije, existen huesos planos, pero no nos adelantemos y empecemos desde el principio. Vamos a tener huesos largos, huesos cortos y huesos planos, teóricamente. ¿Qué sucede? Los huesos largos, como su nombre lo indica, van a ser aquellos en los que predomine la longitud sobre el espesor. Entonces, un ejemplo de hueso largo. Bueno, aquí les traigo a colación lo que es el húmero. Vean que la longitud predomina sobre el ancho. Bien, entonces, ¿qué sucede? Los huesos largos poseen a su vez otra clasificación. Vamos a decir, los huesos largos poseen una clasificación propia, digámoslo así. Y es que los huesos largos van a contar con un cuerpo o diáfisis, bien, y dos extremos que son, en este caso, conocidas con el nombre de epífisis, y la unión entre la diáfisis y las epífisis se llama metáfisis. Bien, entonces vamos a ilustrarlo. Cuerpo, todo esto es el cuerpo, corresponde a la diáfisis. Las epífisis, en este caso, las epífisis van a ser las que se van a articular. Si yo digo que esto es el húmero, esta epífisis proximal o cabeza del húmero se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, formándome la articulación glenohumeral. Pero no nos adelantemos, eso ya es artrología y más ciertamente algo de miembro superior, es algo que van a ver en nada, pero esto es, digamos, como que para que comprendan. Y esta otra porción de aquí es la epífisis distal, y la epífisis distal tiene una serie de relieves que van a permitir que el húmero se articule con el radio y la urna. Bien, les repito, la terminología anatómica actual es en latín, no decimos cúbito, decimos ulna. No digo omoplato o homoplato, digo escápula. Bien, para que comprendan. Entonces, ya conocemos que
El húmero es un ejemplo de hueso largo y a su vez los huesos largos constan de diáfisis, epífisis y la unión entre la diáfisis y la epífisis metáfasis. Bien, ok. Entonces, vamos a tener los huesos cortos. ¿Qué sucede? Los huesos cortos van a estar restringidos en sus tres ejes. Vamos a tener que el ancho, el largo y el espesor van a ser similares. ¿Ok? Por lo general son de forma cuboidea y se los encuentran en los huesos que conforman el carpo o el tarso. Aquí tenemos lo que son los huesos del carpo. Bien, como lo pueden ver, son literalmente, como su nombre lo indica, huesos cortos. Ok, huesos planos. Vamos a tener que los huesos planos, como este de aquí, bien, el espesor es reducido, esta imagen está agrandada. Esto, cuando vean, tengan la oportunidad de tener el cráneo, esto es muy, el grosor es mínimo, por eso te lo dice, es plano. Entonces el espesor es reducido y lo que va a predominar va a ser el ancho o el largo. Bien, ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, van a constituir las paredes de las cavidades nasales, craneales y orbitarias y también de la pelvis. Bien, entonces veamos aquí, tenemos el cráneo parietal, temporal, frontal. Vean que son huesos largos, son muy poco grosor y bueno, alargados, su nombre lo dice, el nombre te lo dice básicamente. Ok, ahora tenemos dos series de huesos que no entran básicamente como que en esta clasificación. Entonces tenemos que se pueden distinguir además los huesos irregulares y los huesos sesamoideos. Los huesos irregulares directamente son huesos como que ellos son unos rebeldes, directamente no entran en ninguna clasificación y su forma es una loquera, por eso se llaman huesos irregulares. Un ejemplo de ellas, las vértebras. Esto es una vértebra, muchachos, esto es el cuerpo vertebral, esto es anterior y aquí está el macizo apoficiario o el proceso donde tenemos todos los procesos. Bien, entonces vean, digamos, vamos, una vértebra normal, se van a acostumbrar a verla. No todas las vértebras son normales, varían de acuerdo a la región de la columna vertebral en la que estemos hablando. Tampoco me voy a poner a explicarles los diferentes tipos de vértebras, pero simplemente para que lo vean. Bien, este es el hueso y no entra en ninguna de estas clasificaciones, por eso lo llamamos un hueso irregular. La otra serie de huesos que podemos nombrar son los huesos sesamoideos, que deben su nombre, que son literalmente muy pequeños y poseen forma de semilla de sésamo y van a estar anexos. Una característica es que ellos van a estar anexos a lo que son un tendón o ligamento. La rótula, antiguamente conocida como rótula, actualmente conocida como patela, que es un hueso que seguramente han escuchado nombrar, que forma parte de la articulación de la rodilla, es un hueso, como pueden ver, con forma de semilla y bueno, cumple las características para considerarse un hueso sesamoideo, pero sin lugar a dudas el hueso más famoso de este tipo no es un hueso corto, es un hueso sesamoideo y bueno, ya lo verán cuando estudie la artrología de miembro inferior, que bueno, que como cumple su función en lo que es la articulación de la rodilla. Ok, entonces llegamos. Ya describimos lo que es el componente óseo de nuestro esqueleto osteocartilaginoso y ahora vamos a hablar sobre el cartílago. En el cartílago no les voy a hacer mayor énfasis porque es algo que van a ver más a profundidad cuando lleguen a histología. En la unidad 2 se ve antes de tejido óseo, tejido cartilaginoso, un tejido muy bonito la verdad, pero vamos a explicar la base. Bien, el cartílago es una forma vascular de tejido conjuntivo, igual que el tejido óseo es conjuntivo. Solo que este es avascular. Bien, en cambio el hueso es ricamente vascularizado. Bien, entre las funciones, bueno, vamos a tener que dar soporte a partes blandas, aportación de superficies lisas y deslizamiento para las articulaciones óseas y tiene capacidad de desarrollo y crecimiento de los huesos largos. Ya eso es algo que van a ver en embriología y en histología, que es como la osificación de los huesos, pueden ser intramembranosa o endocondral, eso es algo que no toca en estos momentos. Vamos a tener diferentes tipos de cartílago, vamos a tener tipo de hialino, elástico y el fibrocartílago. El hialino, sin lugar a dudas, es el más frecuente y es el que recubre las superficies articulares. Esto sí es algo que quiero que se lleven y ya se los voy a explicar. Y luego vamos a tener también lo que es el elástico, que ese es poco común. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es el oído externo. Bien, cuando ustedes se tocan lo que uno conoce como oreja, la flexibilidad que ella dispone es porque es cartílago elástico. Bien, y vamos a encontrar fibrocartílago, que es fibroso, es rígido, es duro, como su nombre lo indica, y vamos a encontrarlo en diferentes lugares, como lo son los discos intervertebrales, por ejemplo la sínfisis púbica, etcétera.
quédense con eso de momento. Entonces, el cartílago hialino recubre la superficie articular. Es decir, si yo digo que esto, la cabeza del húmero, se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, también conocido como omóplato antiguamente, esta cabeza está recubierta por cartílago hialino. Eso es algo que van a ir viendo a medida que avancen en la carrera. Entonces, las articulaciones sinoviales, que es algo que ya vamos a ver, en la superficie articular y las demás articulaciones poseen por lo general cartílago hialino. Es decir, nunca hay choque hueso con hueso, ¿ok? Sino que tenemos cartílago hialino. Ok, eso para que lo entiendan a grosso modo. El fibrocartílago, literalmente, para la separación entre vértebras y vértebras, aquí va un disco de fibrocartílago, que cuando ante presiones ese disco de fibrocartílago a nivel de la columna vertebral se mueve, puede presionar un nervio espinal, bien, y es lo que se llama hernia discal, y bueno, causa dolor y deficiencia a nivel medular de ese nervio, bien, lo que sea aquí nervio semelio. Pero bueno, ya es que digamos que me fui un poquito de lo que quisiera que vayan entendiendo hasta este momento de la clase. Quédense con que el cartílago hialino recubre la superficie articular. El fibrocartílago lo podemos encontrar, por ejemplo, en los discos articulares, y el cartílago elástico, si es más X, bueno, en el oído externo. Ok, importante, el cartílago es avascular, es decir, no tiene literalmente una arteria que le dé sangre. También no tiene terminaciones nerviosas. Si ustedes se tocan el oído, la oreja, van a sentir, pero es por las terminaciones nerviosas de la piel. Bien, los mecanorreceptores que ahí tenemos en la piel. Si el cartílago como tal no tiene terminaciones nerviosas, sino es la piel con las aferencias cutáneas, y por eso podemos percibir si nos tocamos la oreja. Y también es carente de drenaje linfático. Entonces, el cartílago es algo que, bueno, van a ir profundizando en las demás materias, pero bueno, quédense con eso y entienden que nuestro esqueleto es osteocartilaginoso. Ok, ya hablamos un poquito sobre lo que es el tejido óseo, la clasificación. Quédense con que los huesos largos poseen a su vez otra clasificación. Y bueno, el cartílago no hay que enrollarnos más la vida, sino quédense como que con esos daticos que les di.